¿Qué harías si la regla de una sola persona ajena amenazara con borrar cada recuerdo que tu familia construyó justo donde estás? Esto no se trata solo de barbacoa, se trata del día en que una línea en el césped se convirtió en una línea en la arena, y un solo acto de silenciosa rebeldía incendió a todo un vecindario. La placa fue lo primero que vi, la luz del sol brillando sobre el metal, cortando el humo azul que se elevaba de mi parrilla. Antes de que hablara, la sentí, el perfume agudo del poder, los pasos pesados pisoteando mi jardín. Estaba allí, con su portapapeles azul en alto como un arma, los ojos buscando debilidad. Estás en violación, soltó, sus palabras más fuertes que el crepitar de las costillas. Nada de fuego abierto, recibiste el aviso. Sin vacilación, sin empatía, solo un veredicto pronunciado por alguien que nunca se ganó el derecho. No me moví. Dejé que el humo y los recuerdos llenaran mis pulmones. La risa de mi hija, las viejas recetas de mi padre, el legado construido justo aquí. Los vecinos observaban desde sus ventanas, esperando que uno de los dos se inmutara. En ese momento lo supe. No se trataba del fuego. Se trataba de borrar todo lo que hacía que esta casa fuera un hogar. No parpadeé. Solo di vuelta a una parrilla de costillas, las pinzas chasqueando tan lento como mi pulso, y señalé con la cabeza hacia el borde de mi jardín. Quizás quiera revisar quién firmó esos avisos, dije en voz baja, sin mirar hacia arriba. Este lote es anterior a sus estatutos por 3 años. Exención municipal, sección 5. Sus ojos se entrecerraron, y por un segundo, su confianza altiva vaciló. ¿Arriesgarías tu cena, o peor aún, tu casa, si supieras que alguien puede quitártela con una sola llamada? Cuéntame si alguna vez viste a alguien usar su autoridad sobre algo que construiste con tus propias manos. Sigue escuchando, porque esto no fue solo una pelea en el patio trasero. Fue el comienzo de la mayor batalla que Timber Meadow haya visto. Me llaman Sam Archer. Para la mayoría, solo soy el vecino de las parrilladas infinitas, el tipo que sabe dónde están las líneas eléctricas y cómo montar un generador cuando llegan las tormentas. Pero hay más. Mi padre construyó esta casa, vertió el concreto con sus propias manos y me dejó un legado que no se mide en valor de propiedad. Se mide en tardes de domingo como esta, el humo enroscándose entre los árboles, la risa de mi hija elevándose sobre el siseo de las brasas. Por eso la regla de la junta de no azar no era solo una molestia, era un insulto a todo lo que mi familia representaba. Patricia Lansing no lo veía así. Como presidenta de la Asociación de Propietarios de Timber Meadow, tenía un gusto por el orden, un don para las amenazas envueltas en lenguaje legal y un talento para hacer que incluso la reunión más amistosa pareciera una conspiración criminal. Ya había hecho sus rondas antes, quejas por el color del buzón, la altura del jardín, el sonido de un partido de fútbol más allá del anochecer, pero esto era diferente. Esta vez trajo refuerzos. Escuché las sirenas antes de ver el coche patrulla. Un par de agentes bajaron, uno joven y nervioso, el otro con la mirada de quien ya ha visto demasiados años duros. La placa del hombre mayor decía Sheriff Dalton. Se movía con calma, observando la escena. Luego inclinó su sombrero hacia mi parrilla y soltó esa clase de risa que es mitad recuerdo, mitad rebeldía. El mejor olor de esta calle, dijo, lo bastante fuerte para que la presidenta lo oyera. ¿Alguna vez quisiste ver a un abusón perder el control? Quédate, porque lo que pasó en mi césped ese día no solo desafió las reglas, desafió a quien tenía derecho a cinderlas. Miré el fuego, recordando cada festivo pasado aquí, cada historia que mi hija pedía sobre su abuelo, cada vecino que se acercó por un plato después de una tormenta. No era solo barbacoa, era lo último que nos unía al hombre que perdimos, a las lecciones que hicieron de esta casa nuestro Okashobag. Ella ya estaba dando su discurso al sheriff sobre cumplimiento de emergencia y remoción obligatoria, recitando secciones del reglamento como si fueran escrituras sagradas. El sheriff Dalton ni siquiera miró sus papeles, caminó hacia mí, tomó un plato y me guiñó un ojo que dijo más que cualquier firma. ¿Tienes salchichas picantes?
preguntó. El joven agente disimuló una sonrisa. Si alguna vez sentiste alivio cuando alguien con poder elige la decencia sobre la burocracia, deja un like y cuéntame desde dónde ves esto. El enfrentamiento apenas comenzaba, y Timber Meadow nunca volvería a ser igual. Vi el rostro de la presidenta de la Junta pasar de rosa a blanco, y luego a un rojo tembloroso. Amenazó con multas, amenazó con escalarlo, incluso amenazó con llamar al jefe de bomberos, lo que fuera para demostrar que no podía ser derrotada por una espátula y una sonrisa. Pero con cada palabra, la multitud en la calle crecía. Los vecinos se acercaban, atraídos por el olor de las costillas y la promesa de un ajuste de cuentas. No dije mucho. No hacía falta. La tierra, la casa, la barbacoa, todo hablaba por mí. Cuando el sheriff dio su primer bocado, el control de la presidenta se resquebrajó un poco más. Fue entonces cuando entendí. No se trataba de reglas, se trataba de quién tenía el derecho de sentirse en casa. ¿Desde dónde estás viendo esto? Porque si alguna vez te dijeron que te callaras en tu propia propiedad, estás a punto de ver qué pasa cuando alguien finalmente se levanta. Me quedé allí, el humo aún elevándose tras de mí, mientras Patricia Lansing se retiraba por el césped, sus tacones dejando huellas en la hierba. El sheriff Dalton charlaba con la multitud creciente, su plato ya vacío, y podía sentir la tensión recorriendo Timber Meadow como un frente de tormenta. Los vecinos que antes solo saludaban desde las entradas, ahora se quedaban en la acera, la curiosidad brillando en sus ojos. La mayoría esperando ver si esta vez alguien finalmente le diría a la Junta que retrocediera. Si alguna vez viste tambalear a la autoridad, conoces la sensación. Un silencio, un destello de esperanza, y ese movimiento nervioso cuando la gente se da cuenta de que las reglas podrían estar cambiando justo frente a ellos. Crucé la mirada con mi hija. Olivia, los brazos cruzados, el orgullo brillando justo debajo de su preocupación. Para ella, cada parrillada de verano era más que una comida, era un vínculo con su abuelo, una historia en cada plato. Viéndola empacar, Olivia sonrió por primera vez en todo el día. Deja un like si alguna vez quisiste enfrentarte a un abusón en tu propio vecindario, y suscríbete para ver cómo esta pelea está a punto de cambiar a toda una comunidad. Ella no se fue en silencio. Se reunió con su vicepresidente, mi aliado a regañadientes, al borde de la acera, ambos enviando mensajes y tomando fotos de mi parrilla como si fuera evidencia de un crimen. Desde el otro lado de la calle, la señora Bryant, la historiadora no oficial del vecindario, negó con la cabeza y murmuró: «Él tiene el código de la ciudad de su lado». No lo dijo en voz alta, pero las palabras se propagaron rápido. Mientras la multitud se dispersaba, caminé por la cuadra, hablando con los vecinos, escuchando sus historias silenciosas y ansiosas. La mayoría estaban cansados de los avisos constantes, de las multas por la altura del césped, de las advertencias por dejar juguetes en los patios. El señor Lee, que vivía en la esquina desde antes de que existiera la HOA, se apoyó en su bastón y me dijo: «Antes podías hacer una fiesta de cumpleaños sin preocuparte por permisos». Vi la resignación en sus ojos, la manera en que la gente empieza a aceptar una vida más pequeña solo para evitar la próxima pelea. No eran solo los viejos. Las familias jóvenes, los recién llegados, susurraban sobre las inspecciones sin fin de la presidenta y los rumores de que había intentado cerrar un puesto de limonada infantil por no tener una licencia temporal de vendedor. Incluso Mark Donnelly, normalmente su sombra, parecía afectado por la resistencia. Lo vi, teléfono en mano, frunciendo el ceño ante el mensaje que acababa de recibir, probablemente de alguien más arriba, preguntando por qué el sheriff estaba comiendo barbacoa en lugar de detenerla. Al caer la tarde, la calle se sentía diferente. Mi teléfono vibraba con mensajes, algunos anónimos, otros de vecinos que apenas conocía. La mayoría eran cortos. «Gracias por defendernos. Avísanos si necesitas algo». Ya era hora de que alguien se opusiera. Era pequeño, pero era el comienzo de algo. Dentro, Olivia puso la mesa mientras yo me lavaba las manos.
el olor a humo aún pegado a mi camisa. ¿Estamos en problemas?, preguntó, su voz baja pero firme. Negué con la cabeza. No, si permanecemos unidos. No, si recordamos por qué esto importa. Miré la vieja foto enmarcada en el mostrador. Mi padre con el brazo sobre un yo mucho más joven, ambos sonriendo junto a esa misma parrilla. Por un momento, lo sentí allí, fortaleciendo mi resolución. Después de cenar, me senté junto a la ventana, la mirada fija en el lento barrido de los faros, dibujando círculos perezosos por la calle. El sedán se detuvo frente a mi casa, el motor encendido en silencio, todas las luces apagadas, una amenaza silenciosa, destinada a inquietar más que a herir. Pero los años desentrañando los secretos de este vecindario, mapeando las tuberías bajo los jardines, memorizando los códigos de seguridad, rastreando las letras pequeñas de las extensiones municipales, me habían preparado para momentos así. Sin importar cuántas veces la intimidación rondara mi puerta, conocía cada ventaja oculta enterrada bajo esta vieja cuadra. Podría intentar asustar, pero yo había pasado demasiado tiempo dominando las reglas, como para dejarme vencer por una táctica barata. Poco antes de la medianoche, escuché un golpe suave en la puerta. Era la señora Bryant, sosteniendo un sobre manila descolorido. «Vas a querer esto», susurró. Dentro había fotocopias del plan original de desarrollo de Timber Meadow, prueba de que nuestro lote y algunos otros estaban legalmente exentos de la mitad de las reglas de la HOA, la primera grieta en su armadura. Si alguna vez sentiste que una puerta se abre justo cuando más lo necesitas, deja un like y cuéntame, porque a veces los actos más pequeños de valentía son los que empiezan a cambiar el rumbo. Cuando me fui a dormir, el aire afuera estaba cargado de anticipación. Ella pudo haber comenzado esta pelea, pero el vecindario estaba despertando, y Timber Meadow estaba a punto de recordar cómo se ve una verdadera comunidad. La sala de estar de la señora Bryant siempre olía ligeramente a libros viejos y canela, un espacio donde los secretos del vecindario parecían reunirse en las esquinas. Me senté frente a ella, el sobre manila abierto sobre su mesa de café, planos y correspondencia descolorida esparcidos entre nosotros. Olivia jugaba en silencio en el pasillo, su voz un murmullo bajo, que apenas llegaba a mis oídos. Miré por la ventana hacia la calle, vacía ahora, pero cargada con el recuerdo del auto de Patricia al ralentí en la oscuridad. Antes de que pudiera preguntar sobre los documentos, la señora Bryant presionó un dedo arrugado contra sus labios y giró la cabeza hacia la puerta principal. Un momento después, ésta se abrió con un crujido, y mi aliado reacio entró. Se veía diferente, sin la presidenta de la junta a su lado. Chaqueta arrugada, corbata torcida, la mandíbula firme, pero los ojos inciertos. Se quedó en el umbral, mirando hacia mí, y luego hacia la señora Bryant, como si no estuviera seguro de cuál de nosotros representaba la mayor amenaza. «Cierra la puerta, Mark», dijo suavemente la señora Bryant. «Ahora estás entre amigos, lo admitas o no». Obedeció, sus manos retorciéndose nerviosamente mientras se acercaba a la mesa. Hubo un silencio espeso como jarabe, roto solo por el roce de los planos mientras se los deslicé para que los viera. No se sentó de inmediato. Se quedó detrás de un sillón gastado, los nudillos blancos sobre la tela descolorida, la mirada alternando entre los papeles y mi rostro. «Patricia está presionando demasiado», murmuró, apenas por encima de un susurro. «La junta, se supone que debemos mantener las cosas justas, pero lo están haciendo personal, siempre lo ha hecho». La confesión pareció costarle. Lo observé, su postura rígida, respiración superficial, ojos que saltaban hacia la ventana cada vez que pasaba un coche. Mi aliado reacio no solo temía a la presidenta, se temía a sí mismo, a lo que significaba enfrentarse a ella después de tantos años a su lado. Casi podía ver la lucha detrás de sus ojos, lealtad contra conciencia, orden contra lo correcto. «¿Sabías sobre estas exenciones?», pregunté, manteniendo el tono parejo. Asintió, mirando hacia otro lado. «Sí, traté de decir algo, una vez.
Ella me calló frente a todos. Dijo que la palabra de la Junta era ley y que debía recordar quién me puso en ese puesto. Sus manos temblaban mientras tomaba una copia del plan de desarrollo, trazando la firma en negrita de un planificador urbano ya fallecido. Me dije a mí mismo que no importaba, que si solo hacía mi trabajo, nadie saldría herido, pero ella sigue moviendo la línea. La señora Bryant le dio una palmadita en el brazo, sus ojos amables pero agudos. Eso es lo que todos dicen, hasta que les toca estar del lado equivocado de una violación. Me miró, luego volvió a mirar a Mark. ¿Quieres hacer lo correcto, hijo? Aquí tienes tu oportunidad, pero no puedes quedarte en la cerca para siempre. Vaciló, los hombros hundiéndose. No soy solo yo, dijo. Ella tiene un archivo sobre todos. Si la enfrento, no será solo mi puesto lo que pierda. Mi esposa ya ha tenido problemas con nuestra cerca del jardín. Sigo pensando que si mantengo la cabeza baja, tal vez estemos a salvo. La confesión salió en una ráfaga, años de complicidad silenciosa, hirviendo hasta convertirse en vergüenza. El impulso de presionarlo, de exigirle que actuara, burbujeó en mi pecho. Pero recordé la mirada en los ojos de Olivia esa tarde. La esperanza, la creencia de que enfrentar las cosas valía la pena. A veces, la gente necesita tiempo para encontrar su valentía. Le ofrecí a mi aliado reacio el sobre. No tienes que decidir esta noche. Pero si quieres ayudar a este vecindario, realmente ayudar, así es como empiezas. Tomó el sobre, las manos temblorosas. Lo pensaré, dijo. Miró a la señora Bryant, luego a mí buscando algo. Absolución, tal vez, o simplemente la seguridad de que no estaba solo. Tienen razón, ella ha ido demasiado lejos. Mientras salía a la noche, lo observé desde la ventana, mientras se detenía en la acera, el sobre apretado contra su pecho. Por primera vez, la sombra de la Junta pareció parpadear. Tal vez, solo tal vez, el muro empezaba a agrietarse. Deja un like si alguna vez viste a alguien finalmente enfrentar su miedo. Y si quieres ver qué decide Mark, quédate cerca. El siguiente movimiento estaba fuera de mis manos, pero por primera vez no estaba luchando solo. El humo se elevaba sobre las mesas de picnic, flotando entre los columpios, y el gimnasio donde un puñado de niños jugaba, su risa curiosamente amortiguada, bajo el peso de una multitud vigilante. Podía saborear la anticipación en el aire, mezclada con cebollas asadas, carbón y el toque agrio de la sospecha. Nuestra barbacoa del vecindario se suponía que era un descanso del alcance de la HOA, un raro día en que podíamos ser vecinos en lugar de sospechosos. Pero hoy las líneas estaban más marcadas que nunca. Ella llegó tarde, como si la atención le perteneciera por derecho, flanqueada por un portapapeles y un ejecutor de espalda rígida, cuya chaqueta aún mostraba los pliegues de la reunión de la Junta de la semana pasada. Atravesaron la fila de vecinos junto a la parrilla, apenas mirando los rostros que se volvían para observar. La sonrisa que llevaba parecía más una advertencia, tensa en las comisuras, los ojos recorriendo el parque en busca de un desafío. Junto a los columpios, una figura familiar se mantenía al borde del área de juegos, las manos enterradas en los bolsillos, la piel casi tan pálida como el sol de la tarde. Encontró mi mirada solo por un momento. Luego bajó los ojos al mantillo, una disculpa no dicha colgando entre nosotros. El sheriff, Ben Hartley, estaba junto a la parrilla, bromeando con mi suegro mientras volteaba salchichas. No se inmutó cuando ella se acercó, solo alzó una ceja y le ofreció un plato. Ella lo rechazó con un gesto, girándose en cambio hacia la multitud reunida. Su voz resonó, fría y autoritaria, cortando el murmullo. Veo que algunos disfrutan de las instalaciones hoy, pero no olvidemos que las regulaciones se aplican en todo momento, especialmente para cocinar al aire libre y reuniones. Las barbacoas no autorizadas resultarán en citaciones y posible suspensión de privilegios comunitarios. Algunas cabezas se volvieron hacia mí, y sentí un lento rubor de ira subir a mis mejillas. Mi esposa me apretó la mano, una muestra silenciosa de apoyo. Olivia levantó la vista desde el arenero,
la preocupación brillando en sus ojos. Forcé una sonrisa tranquila, pero por dentro algo cambió. La presidenta de la Junta no solo me estaba atacando a mí, quería un espectáculo público. El sheriff la observaba con abierta curiosidad, su placa brillando a la luz del sol. Di un paso al frente, manteniendo mi voz serena. Patricia, esta barbacoa ha estado en el calendario comunitario durante meses. Mis permisos están en regla. Puedes verificarlo en el ayuntamiento. Saqué mi teléfono, abrí los permisos escaneados y le mostré la copia digital. Ni siquiera miró. Solo negó con un chasquido desdeñoso de su lengua. Con permisos o sin ellos, nos reservamos el derecho de hacer cumplir los estándares comunitarios. Y si crees que un papeleo ingenioso te salvará, deberías leer la letra pequeña. Se volvió hacia la multitud, soltando un suspiro teatral. No podemos hacer excepciones, solo porque alguien cree que está por encima de las reglas. Un murmullo bajo recorrió a los espectadores. Algunos rostros mostraron simpatía, otros mantuvieron sus expresiones cuidadosamente neutrales. Pude ver a Mark observando, dividido, la mandíbula apretada. La sensación de aislamiento creció, pero también mi determinación. Esto ya no se trataba de una parrilla, se trataba de quién tenía el poder de definir lo que nuestro vecindario podía hacer. Ben Hartley dejó la espátula y se unió a nosotros, situándose entre la presidenta y la parrilla. La observó con una serenidad tranquila que la hizo parecer aún más incómoda. «Puedo revisar cualquier papeleo si hay un problema real», dijo. «Pero por lo que veo, todos solo están pasándola bien». Ella lo fulminó con la mirada. Luego volvió su atención hacia mí. «Considera esto tu última advertencia», siseó. El parque cayó en un silencio extraño. Incluso los niños dejaron de columpiarse, observando a los adultos con ojos grandes y asustados. Me di cuenta entonces de que lo que ocurría en este parque no era solo para los adultos, formaría lo que los niños recordarían sobre enfrentarse o encogerse. El olor a azúcar quemada y pasto se mezclaba en el aire, y por un segundo me vi a mí mismo de niño, intrépido en esos mismos columpios, sin dudar de que los adultos harían lo correcto. No iba a dejar que ese recuerdo se desvaneciera para Olivia, ni para ninguno de ellos, lo suficientemente alto para que los más cercanos oyeran. La próxima vez no seré tan generosa. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, un desafío público. Mantuve mi expresión neutral, pero cada músculo en mi cuerpo se tensó. Había pasado años resolviendo problemas con lógica y experiencia. Hoy eso no bastaba. Ella lo estaba haciendo personal, subiendo la apuesta para todos los presentes. Cuando el sol se puso y la barbacoa terminó, los vecinos se acercaron en silencio, algunos ofreciendo ánimo, otros solo queriendo saber qué pasaría después. El sheriff se quedó a mi lado, su presencia calmada, un voto silencioso de confianza. Mi esposa entrelazó su brazo con el mío. Olivia tiró de mi manga, y por un momento recordé por qué estaba luchando. Deja un like si alguna vez tuviste que enfrentarte a alguien que creía que sus reglas eran las únicas que importaban. Y quédate, porque esta historia apenas comienza. El lunes después de la barbacoa, desperté con el sonido de un soplador de hojas. Un recordatorio demasiado temprano de que, en Timber Oaks, la paz siempre era condicional. Con el café en mano, salí a la acera justo cuando Mark Donnelly, el secretario conflictuado de la HOA, giraba apresurado hacia mi calle. Su coche redujo la velocidad, bajó las ventanas y lanzó un saludo nervioso antes de estacionar frente a mi casa. Apenas había bajado cuando el último aviso de Patricia, en negrita, amarillo y pegado justo en mi buzón, ondulaba con la brisa matutina. Reunión no autorizada, revisión formal pendiente. El estómago se me retorció. Miré a mi esposa, que me lanzó una sonrisa preocupada desde el porche, los brazos cruzados contra el frío. «No van a rendirse», susurró. Olivia asomó la cabeza detrás de sus piernas, la mochila ya puesta, y le despeiné el cabello.
prometiendo que todo estaría bien. Las palabras sonaban más huecas con cada nueva provocación. Después de que se fueron, me concentré en el cobertizo de herramientas al borde del patio trasero. No estaba buscando archivos ocultos, ni una cláusula mágica. Mi fortaleza siempre había sido conocer los sistemas que la mayoría ignoraba. La red eléctrica de la HOA, los enchufes exteriores, las llaves de paso del agua. Tras años de voluntariado, lo tenía todo mapeado en mi cabeza. Hoy, ese conocimiento se convirtió en un escudo. Realicé una revisión rutinaria de los circuitos exteriores, trazando líneas desde la conexión de la parrilla hasta el panel comunitario, verificando los registros de voltaje. Algo no cuadraba. Había escuchado quejas sobre luces parpadeantes en la piscina, picos extraños en el sistema de seguridad, incluso apagones durante eventos recientes, siempre culpando al mal uso de los residentes. Nunca tuvo sentido, pero nadie miró más de cerca. Encendí mi portátil y me conecté a los registros que había instalado en silencio durante un turno de mantenimiento meses atrás. Efectivamente, los datos con marcas de tiempo contaban una historia. Cada subida de tensión durante los eventos comunitarios se remontaba al panel de la HOA, no al equipo de los residentes. Sus reuniones no autorizadas eran una excusa conveniente. Encubrían un cableado viejo y sin inspeccionar, que no cumplía el código desde hacía años. Esa era mi ventaja. La HOA usaba amenazas del reglamento para ocultar su propia negligencia. Sabía que debía moverme con cuidado. La presidenta de la junta no solo era terca, era vengativa, y el silencio de Mark decía más que las palabras. Pero mientras recorría los datos, haciendo capturas de pantalla de las pruebas y cruzando los cortes eléctricos con las fechas de las reuniones, mi confianza crecía. Si querían una revisión, se las daría. Esto no se trataba de una barbacoa, se trataba de seguridad pública, y habían dejado un rastro de papel que solo un profesional notaría. A media mañana, mi aliado reacio se me acercó, mientras barría hojas, sus pasos vacilantes. «Oye», dijo en voz baja, mirando por encima del hombro. «Patricia está redoblando. Va a convocar una revisión completa de la junta la próxima semana. Quiere dar un escarmiento». Asentí, tratando de mantener la tensión fuera de mi voz. «Bien, tengo algunas preguntas que no le van a gustar». Él parecía dividido, sus dedos jugueteando con el teléfono. Bajó la voz, con urgencia filtrándose entre las palabras. «Solo, ten cuidado. Tiene al presidente de su lado. Haré lo que pueda». Luego se alejó, los hombros encorvados, como si cargara algo más que culpa de la HOA. Dentro, pasé horas ensamblando mis hallazgos, marcas de tiempo, informes de servicios, fotos de paneles corroídos, incluso las violaciones del código de la ciudad que todos los demás ignoraban. Creé una unidad de respaldo y la guardé en un cajón de la cocina, por si acaso. Mi esposa me observaba desde la puerta, sus ojos siguiendo las líneas de preocupación en mi rostro. «Estás haciendo lo correcto», dijo suavemente. «Pero prométeme que nos mantendrás fuera de la mira». «Lo prometo», respondí, aunque me preguntaba si era una promesa que realmente podría cumplir. Esa noche no pude dormir. Mi mente repetía la amenaza de la presidenta, la advertencia de Mark, la red creciente de miedo que se extendía por Timber Oaks. Pero bajo todo eso, latía un pulso constante de determinación. Este era el momento en que mis habilidades finalmente importarían, no solo para mi familia, sino para cada vecino que había sido intimidado hasta el silencio. Si alguna vez descubriste una falla oculta que nadie más vio, o convertiste tu conocimiento en un arma contra la injusticia, deja un like. La verdadera pelea estaba a punto de comenzar. Esa noche, el sueño no fue más que fragmentos, medias imágenes de asar carne en el patio, destrozadas por el resplandor de avisos de la HOA, pegados en cada puerta. Cuando el sol finalmente se alzó sobre Timber Oaks, yo ya estaba despierto, con las manos rodeando una taza de café negro, revisando mis pruebas por centésima vez. Afuera, el vecindario se sentía diferente, tenso, vigilante,
como si toda la calle contuviera el aliento. Después del desayuno, salí a caminar con Olivia, decidido a darle algo de normalidad, solo un padre y una hija, uno al lado del otro, pateando piedrecillas y hablando del partido de fútbol del fin de semana. Me preguntó por qué la señora Mala odiaba nuestra parrilla. No tenía una buena respuesta. A veces la gente obtiene poder y lo usa mal, le dije. Pero nosotros no nos rendimos, ¿de acuerdo? Ella asintió, apretando mi mano un poco más fuerte. A mitad de la cuadra vi a Mark Donnelly en su entrada, la cabeza baja, un teléfono pegado a su oído, sus hombros caídos, la viva imagen del testigo conflictuado, atrapado entre hacer lo correcto y permanecer invisible. Al pasar, levantó la mirada, la culpa brillando en sus ojos. Antes de que pudiera decir algo, se dio la vuelta. Aún no estaba listo para elegir un bando. Me dirigí al parque comunitario, el corazón de Timber Oaks, donde un puñado de familias preparaba el festival de primavera. Debería haber sido una escena alegre, pero la risa habitual estaba ausente, reemplazada por miradas cautelosas y susurros. La presidenta y su círculo cercano estaban allí, portapapeles en mano, ya buscando infracciones. Al pasar, me clavó una sonrisa fría, de esas que prometen problemas. A media mañana ya corría la voz sobre la próxima revisión de la Junta. Podía sentir al vecindario conteniéndose, algunos apoyándonos, otros desesperados por evitar atención. La señora Vega, que vivía 2 casas más allá, me alcanzó junto a los columpios. «Dicen que eres imprudente», susurró, la preocupación marcando su frente, «que estás poniendo a todos en riesgo». Negué con la cabeza. No soy yo quien ha estado ignorando los peligros reales. La Junta está encubriendo sus propios errores. Puedo probarlo. De vuelta en casa, profundicé más, abriendo los registros públicos de inspección de la ciudad para Timber Oaks. El corazón me dio un vuelco al encontrar lo que buscaba. Una vieja citación, apenas mencionada en una reunión hace 3 años, advirtiendo sobre la acción correctiva inmediata en el cableado exterior de la HOA. Ella había firmado la respuesta, prometiendo reparaciones, pero el seguimiento nunca fue registrado. Ese detalle se me quedó grabado. En mi trabajo, las pequeñas cosas, la inspección sin firmar, la falta de seguimiento, siempre eran las verdaderas señales de alerta. Me pregunté cuántas veces habría recurrido a ese hábito, confiando en que nadie se daría cuenta. Pero los detalles siempre habían sido mi ventaja, ya fuera reparando un circuito o reconstruyendo la historia real. Sentí ese viejo y terco orgullo en el pecho, el mismo que sentía al arreglar cosas con mi padre. Tal vez esta era mi oportunidad de arreglar algo más grande que una parrilla o un disyuntor. Comprobé mis propias fotos contra las del inspector original. El mismo óxido, la misma corrosión. Nada había sido reparado. Tomé un riesgo, llamando a la oficina de cumplimiento de códigos de la ciudad. Después de varias transferencias y una larga espera, encontré un oído comprensivo. Expliqué la situación, sin dar nombres, y el funcionario prometió investigar, discretamente, antes de la revisión. Si lo que dice es cierto, esto podría ser una responsabilidad grave, dijo. Le di las gracias, sintiendo una nueva oleada de esperanza y un toque de miedo. Patricia no caería sin luchar. Más tarde, observé a Olivia andar en bicicleta con los niños del vecindario. Su risa un frágil recordatorio de por qué estábamos luchando. Mi esposa se unió a mí en el porche, su voz tranquila. ¿Seguro que quieres seguir con esto?, preguntó. ¿Y si lo empeora? Miré la calle bañada por el sol, los jardines cuidados y todas las pequeñas señales de vida que hacían de Timber Oaks un hogar que valía la pena defender. Si retrocedo ahora, ¿qué le enseño?, dije, señalando a Olivia. ¿Que el miedo gana? ¿Que la voz más fuerte impone las reglas? Ella pasó su brazo por el mío, apretando suavemente. Entonces asegúrate de que ganemos. Al caer la tarde, una patrulla policial recorrió lentamente la calle, un recordatorio visible de que las apuestas subían. Ella estaba al final de su entrada,
Teléfono en mano, sin duda aumentando la presión. Pero esta vez el oficial se detuvo frente a nuestra casa. Salió del coche, levantando el sombrero con cortesía. Buenas noches, señor Taylor. Solo quería revisar. Recibimos un par de llamadas anónimas sobre reuniones inseguras aquí. Su voz era amable, sus ojos comprensivos. ¿Le importa si echo un vistazo? Asentí, invitándolo a pasar, confiado en la verdad. Caminó por el perímetro, inspeccionó la conexión de la parrilla, echó un vistazo a mi carpeta de pruebas y sonrió. Parece que sabe lo que hace, dijo en voz baja, entregándome su tarjeta. Si necesita algo, avíseme. Algunas personas en este vecindario disfrutan revolver el avispero. Cuando la patrulla se alejó, me quedé en el porche, observando a Patricia observarme, su rostro una máscara de frustración. Por primera vez, la vi insegura. En ese momento, comprendí que la marea estaba cambiando. Mi conocimiento no era solo una defensa, era una espada, y el miedo de la Junta a ser expuesta crecía. La verdadera batalla sería pública, pronto. Pero esa noche, Timber Oaks pertenecía a la gente que vivía aquí, no a quienes gobernaban mediante el miedo. ¿Desde dónde estás viendo esto? Porque esta pelea está a punto de pasar de resistencia silenciosa a confrontación abierta, y nadie piensa retroceder. A la mañana siguiente, el aire en Timber Oaks se sentía cargado, como si todo el vecindario esperara que algo se rompiera. Estaba despierto antes del amanecer, hojeando mis pruebas otra vez, buscando algún detalle que hubiera pasado por alto. Mi teléfono vibró. Un mensaje anónimo. Ten cuidado. Patricia está convocando una reunión de emergencia de la Junta. No reconocí el número, pero mi instinto me dijo exactamente quién observaba desde las sombras. En lugar de quedarme en casa, me dirigí al gimnasio comunitario, un lugar que rara vez visitaba, pero donde los chismes fluían tan libremente como el sudor. El lugar estaba casi vacío, excepto por Mark Donnelly, encorvado sobre la consola de una caminadora, fingiendo no verme. Tomé la máquina a su lado, el silencio pesado entre nosotros. Su reflejo en el espejo parecía más viejo, más cansado de lo que recordaba. Finalmente habló, apenas por encima de un susurro. No eres el único al que ha amenazado, ¿sabes? El corazón me dio un vuelco. Manteniendo la voz firme, pregunté, ¿qué te prometió Mark? Dudó, las manos apretando las barras. Dijo que me quitaría el lugar de estacionamiento, o algo peor. Dijo que la HOA puede hacerte la vida imposible si no cooperas. Miró a su alrededor, bajando aún más la voz. Está ocultando más que esos cables malos. Hay una fuga, bajo la piscina, una inspección vieja encubierta. Por un momento, vi un destello de esperanza en sus ojos, como si finalmente se permitiera imaginar una salida. El peso en sus hombros era evidente, pero también el miedo que lo había mantenido callado tanto tiempo. Pensé en todos los vecinos que habían mirado hacia otro lado o habían bajado la cabeza. A veces el silencio suena más fuerte que cualquier acusación, y ahora empezaba a romperse. Tragó saliva, su lucha interna evidente en la rigidez de su mandíbula y en la forma en que sus ojos se movían hacia la salida. Tengo correos, pero no puedo dejar que me vean entregarlos. Una tensión flotaba entre nosotros. Por primera vez vi que tan profundamente las amenazas de la Junta habían hundido sus garras, no solo en Mark, sino en la mitad de la calle. No tienes que pararte frente a todos, le dije. Solo la verdad es suficiente. Asintió, mordiéndose el labio. Te reenviaré lo que pueda. Pero si esto se vuelve en mi contra, yo nunca estuve aquí. Afuera revisé mi teléfono. Minutos después, una serie de correos encriptados llegaron, cada uno una pieza del rompecabezas. Registros de mantenimiento retrasado, informes de inspección sin firmar, mensajes entre la presidenta de la Junta y el contratista de la piscina hablando sobre óptica y retrasar reparaciones hasta después de la temporada de cuotas. Era más de lo que había esperado. Su conciencia había inclinado la balanza. A la hora del almuerzo, me reuní con el sheriff Daniels en su pequeña oficina con ventanas al borde del pueblo. Me recibió con una sonrisa sabia,
hojeando las pruebas que le llevé. La gente no se da cuenta, dijo dando golpecitos sobre los correos, de cuántos problemas de HOA terminan en mi escritorio, pero esto es negligencia organizada. Se detuvo, mirándome a los ojos. ¿Estás listo para que esto se haga público? Se pondrá feo antes de mejorar. Asentí preparándome. ¿Por mi familia? ¿Por todos los que han sido silenciados por miedo? Estoy listo. Discutimos los próximos pasos. Daniel se ofreció a estar presente en la revisión de la junta, no como amenaza, sino como testigo para mantener las cosas civilizadas. A veces, dijo, la única manera de romper un mal hábito es dejar entrar un poco de luz del día. La tarde se arrastró. La pasé en la cafetería del vecindario, armando cronologías y cruzando evidencias. Mi alrededor, los vecinos susurraban, mirándome de reojo, pero sin quedarse el tiempo suficiente para conversar. Timber Oaks se estaba agitando, pero la mayoría aún era demasiado cautelosa para actuar. Al anochecer, mi esposa me encontró en la mesa de la cocina, enterrado entre archivos. «Ya no se trata solo de nosotros, ¿verdad?», preguntó suavemente, pasando una mano por mi espalda. «No», respondí, sintiendo el peso, pero también un extraño alivio. «Ahora estamos todos en esto juntos». Olivia asomó en la habitación, sosteniendo un dibujo con crayones. «¿La señora mala se va a ir?», preguntó con ojos esperanzados. Sonreí y la tomé en mi regazo. «Estamos trabajando en eso, cariño. Estamos trabajando duro». Esa noche, mientras el sol se desangraba detrás de los robles, me senté en el porche y observé cómo Mark paseaba a su perro frente a nuestra casa. No saludó, pero hubo un leve asentimiento, una alianza silenciosa forjada en el crisol del miedo y el valor. Algunos vecinos más se quedaron fuera, compartiendo miradas cautelosas. Se sentía como las primeras grietas en el muro que ella había construido. La revisión de la junta se acercaba, y por primera vez tenía más que mis palabras. Tenía la verdad, un testigo y una creciente ola de apoyo detrás de mí. Esa noche apenas dormí. Cada vez que cerraba los ojos, veía la sonrisa burlona de Patricia y los ojos atormentados de Mark, repitiendo una y otra vez la conversación en el gimnasio. El amanecer trajo una luz gris y delgada, y una determinación fría. Tenía que convertir esta evidencia en un plan, y rápido. Dejé mi teléfono cargando en la encimera de la cocina y conduje al otro lado de la ciudad hasta mi lugar de trabajo, la pequeña pero moderna firma de consultoría en seguridad contra incendios donde había hecho mi carrera. Era lo suficientemente temprano para que la oficina estuviera en silencio. Solo el zumbido leve del aire acondicionado y el clic de mi teclado llenaban el espacio vacío. Abrí un documento en blanco, organicé cada fragmento de evidencia que Mark había enviado y lo confronté con los propios estatutos de la HOA. Por cada infracción, creé una tabla. Cada inspección omitida, cada reparación retrasada, cada correo que mencionaba mantener esto en silencio, todo se convirtió en parte de una línea de tiempo que hacía imposible ignorar su patrón de negligencia. Ya no se trataba solo de proteger a mi familia. Se trataba de todo el vecindario, los niños que nadaban en esa piscina, los ancianos que confiaban en la junta para mantener las aceras seguras, las familias nuevas que nunca conocieron la comunidad antes de que fuera gobernada por amenazas y miedo. Por primera vez, sentí una ira justa impulsándome hacia adelante. Este era mi campo, mi terreno. Sabía cómo construir un caso tan hermético que ni el abogado más astuto podría escabullirse. A media mañana llamé al sheriff Daniels. Contestó en el primer timbre. «Tengo todo», le dije. «No solo la fuga de la piscina. Hay múltiples violaciones documentadas del código. Y tengo declaraciones de testigos listas si hacen falta». El tono de Daniels se agudizó. «Nos vemos en la revisión. Estaré uniformado esta vez. No podrán barrer esto bajo la alfombra». Oír su certeza me dio una sacudida de confianza que necesitaba. Luego contacté a Emily Carter, una periodista local que había cubierto temas comunitarios durante años. Mantuve un tono cuidadoso, factual.
ofreciéndole el esquema de lo que había encontrado sin nombrar fuentes. Si te interesa una historia sobre cómo una HOA intentó silenciar a sus propios residentes y cómo eso le salió mal, hablemos. Aceptó reunirse después de la revisión, su voz chispeando de anticipación. Esto es por lo que vivo, dijo. Al mediodía había finalizado una presentación codificada por colores, una sola carpeta llena de todo: fotos, correos, registros de inspección, mapas anotados. Por primera vez en semanas me sentí en control. Olivia me ayudó a deslizar la carpeta en mi maletín, dándole una palmadita suave. ¿Esto también va a ayudar a los vecinos?, preguntó, su pequeña voz llena de esperanza. Asentí, abrazándola. Exactamente por eso lo hacemos. Pasé la tarde recorriendo el vecindario, no para reunir más pruebas, sino para tranquilizar discretamente a quienes habían sido amenazados. Me detuve en el porche de la señora Nguyen, en el jardín delantero de los Smith. Incluso le hice un gesto desde lejos. Las cosas están cambiando, le dije a quien quisiera escuchar. Ya no tienen que tener miedo. Cada conversación, cada sonrisa nerviosa, desgastaba un poco más el control de Patricia. Lo vi en la forma en que la gente se quedaba en sus patios, mirándome pasar, la incertidumbre dando paso a una frágil confianza. El verdadero avance llegó al anochecer. El sheriff Daniels me envió un mensaje. El inspector de la ciudad ha sido informado. Está revisando los registros de la piscina ahora. La caballería venía. No solo una voz, sino una coalición de ley. Medios y vecinos listos para levantarse juntos. El enfrentamiento ya no era una venganza personal. Era un ajuste de cuentas, atrasado por años. Esa noche dejé la carpeta sobre la mesa del comedor y me permití respirar por primera vez en todo el día. Olivia se quedó dormida en mi regazo, su cabeza subiendo y bajando con cada respiración. Mi esposa estaba de pie junto a la ventana, mirando la calle. ¿Crees que por fin escucharán?, susurró. Le apreté la mano, sintiendo el peso de cada noche en vela, de cada pequeña victoria y tropiezo. Tienen que hacerlo, dije, porque esta vez no estamos solos. Si alguna vez te has preguntado qué se necesita para convertir el miedo en poder, quédate. La próxima reunión sería más que un enfrentamiento. Sería un punto de inflexión para Timber Oaks. La mañana de la revisión de la junta llegó con un frío en el aire. Un cielo nublado, raro en Timber Oaks. Me desperté antes del amanecer, sin saborear el café, repasando escenarios en mi cabeza. Este era el día en que todo debía alinearse. Cargué mi carpeta, revisé la mochila de Olivia y besé a mi esposa en la puerta, prometiendo llamarla en cuanto tuviera noticias. Al salir, noté más vecinos de lo habitual cuidando sus jardines. Cabezas que se giraban, saludos con la cabeza, medias sonrisas nerviosas. La noticia se había corrido y por una vez parecía que la gente no apartaba la mirada. El centro recreativo de la HOA, normalmente reservado para fiestas de cumpleaños y clubes de lectura, se sentía hoy como territorio enemigo. Mientras caminaba hacia el edificio, la luz temprana del sol se reflejaba en los autos estacionados y escuché fragmentos de conversaciones, bajas, tensas, pero con un hilo de optimismo cauteloso. Pasé junto a la familia Nguyen, la señora Bryant con su sombrero de sol, y un grupo de adolescentes que normalmente evitaban todo lo oficial. Hoy, todos estaban aquí por la misma razón. Por primera vez, Timber Oaks no se sentía como una colección de casas, sino como una comunidad despertando de un largo sueño. El edificio vibraba de tensión. Patricia llegó primero, flanqueada por Marcus y Shelley, el voto silencioso de la junta y su secretaria. Evitaron mi mirada, pero su lenguaje corporal gritaba ansiedad. El sheriff Daniels ya estaba allí, impecable en su uniforme, irradiando autoridad serena. Su presencia lo cambiaba todo. No más amenazas privadas, no más advertencias vacías. Emily Carter, bloque en mano, se mantenía junto a la cafetera, sus ojos siguiendo cada movimiento nervioso de los miembros de la junta. Le hice un leve gesto con la cabeza, agradecido de que estuviera allí como testigo y futura narradora. A medida que los residentes llegaban, los asientos se llenaban de rostros tanto de apoyo como de escepticismo.
Mark también estaba allí, de pie al fondo, brazos cruzados, intentando desaparecer en la pared. Nuestras miradas se cruzaron, solo por un segundo, y eso bastó. Sabía que no estaba solo. Patricia abrió la sesión, su voz firme pero tensa. Estamos aquí para tratar las acusaciones sobre condiciones inseguras y la conducta de nuestra junta. Intentó sonar en control, pero el temblor en sus manos la delataba. Esperé el momento procesal, mi carpeta descansando como un desafío silencioso sobre la mesa frente a mí. Daniel se sentó a mi derecha, Emily justo detrás. El simbolismo no se le escapó a nadie. Los primeros minutos se arrastraron. Formalidades, listas de asistencia, una lectura forzada de valores comunitarios. Pero luego, cuando se abrió el turno de presentación de pruebas, me levanté. La sala se silenció. Mi voz se sintió más firme de lo que esperaba. He documentado un patrón de violaciones al código y negligencia intencionada que pone a cada familia en riesgo. Comencé abriendo la carpeta. Aquí están los registros originales de inspección, los requisitos del código municipal, fotos con fecha y cadenas de correos. Cada instancia en la que se ignoraron las normas o se silenció a los residentes. Cada nueva página que pasaba, cada detalle codificado por color que brillaba en la pantalla, desgastaba la confianza de la Junta. Los intentos de distracción llegaron rápido. Desviaciones, interrupciones, voces elevadas solo lo suficiente para enturbiar el agua. Pero Daniels, tan firme como siempre, cortó el ruido. Dejemos que las pruebas hablen. Al otro lado del salón, el inspector municipal asintió despacio, de forma deliberada, confirmando todo. Fugas peligrosas bajo la piscina, equipo del parque infantil sin reparar desde hacía años, registros de mantenimiento firmados y olvidados. Bajo la luz fluorescente, la máscara de compostura empezó a resquebrajarse. Gotas de sudor surcaron los bordes de su falsa seguridad y la ilusión de control se desmoronaba con cada hecho expuesto. Fue entonces cuando Mark, el callado, el dudoso Mark, se levantó desde el fondo del salón. Carraspeó. Sé que esto es difícil de escuchar, pero todo lo que están viendo es real. He visto a la Junta retrasar reparaciones, alterar papeleo. Siento no haber dicho algo antes. Su voz tembló, pero sus palabras cayeron como un martillo. Ella trató de objetar, pero el ambiente había cambiado. Ya no era solo tenso. Era eléctrico, cargado con la sensación de que el cambio real era posible. Los vecinos empezaron a murmurar, algunos visiblemente indignados, otros envalentonados. La ilusión de invencibilidad de la HOA finalmente se rompía. Emily tomaba notas a un ritmo frenético. El sheriff Daniels lo dejó claro. Recomendaremos una auditoría externa. Casi podía escucharse cómo la gente respiraba más tranquila, el pulso colectivo acelerándose por primera vez con esperanza en lugar de miedo. La presidenta de la Junta se desplomó en su silla, en silencio por primera vez en cualquier reunión que hubiera visto. Sus seguidores se replegaron, dándose cuenta de que la sala había cambiado. La Junta estaba superada, no solo en votos, sino en la fuerza moral de una comunidad finalmente unida. Cuando la sesión terminó, los vecinos se acercaron en silencio, algunos con preguntas, otros con un simple agradecimiento. Emily prometió que su artículo saldría el fin de semana. Daniels me estrechó la mano y dijo, «Lo hiciste bien. Pensarán 2 veces antes de intentarlo de nuevo». Mientras caminaba a casa bajo las nubes de media mañana, la risa de Olivia resonaba desde el patio de la escuela al otro lado de la calle. Y por fin me permití creer que Timber Oaks nunca volvería a guardar silencio. El sol de la tarde se filtraba entre los árboles, cuando entré al patio trasero, la carpeta en la mano, y una tensión en los hombros que no lograba soltar. Todo el día, los vecinos habían enviado mensajes, pasado por casa o simplemente asintido con algo nuevo en los ojos, solidaridad tal vez o hambre de cambio. La reunión de la Junta había terminado, pero todos en Timber Oaks sabían que la verdadera confrontación estaba a solo unas horas.
Dejé mi teléfono sobre la mesa del patio y marqué el número de Mark. Su voz sonaba más tranquila ahora, pero más firme que antes. «Hiciste lo correcto», dijo, vacilando. «Y si me necesitas allí mañana, estaré contigo». Le di las gracias, el alivio en mi pecho imposible de ocultar. No puedo hacerlo solo, pero juntos no tienen ninguna posibilidad. Soltó una pequeña risa, un sonido raro, y prometió traer copias de todo lo que tenía. Me quedé un rato, dejando que el silencio se asentara, observando a Olivia patear una pelota de fútbol sobre el césped. Mi esposa se unió a mí, deslizando un plato de barbacoa sobre la mesa. Aún caliente, aún humeante, aún nuestra, sin importar lo que dijeran. «Pase lo que pase, ya hiciste más de lo que cualquiera pensó posible», dijo, apretando mi mano. «El vecindario está mirando, les diste permiso para tener esperanza». Asentí, abrumado por un momento al pensar en lo lejos que habíamos llegado. Cuando cayó la noche, el patio se llenó de algunos vecinos. Emily con su bloc de notas, la señora Torres de la calle, incluso el inspector de la ciudad que pasó solo para confirmar que el parque infantil sería revisado por la mañana. La gente trajo té helado, cerveza fría, preguntas e historias. Me di cuenta de lo raro que era ver a la comunidad reunida de este lado de la cerca, no por una emergencia ni por una festividad, sino por los demás. El sheriff Daniels envió un mensaje. «La Junta convocó una votación pública mañana. Estaré allí. Que intenten algo». La seguridad era casi suficiente para relajarme, pero sabía que la Junta intentaría una maniobra más antes del final. La evidencia era clara, pero gente como Patricia nunca entregaba el poder en silencio. Cuando la noche se adentró, él llegó con una carpeta gruesa de viejos correos, presupuestos y notas escritas a mano de reuniones en las que había participado como voluntario. «Guardé esto por si algún día a alguien le importaba», dijo, dejándola sobre la mesa con manos temblorosas. Supongo que llegó el momento. Lo revisamos todo juntos, cruzando fechas, subrayando firmas, agregando pruebas de último minuto a la creciente montaña de documentación. Emily escuchaba, anotando citas para su artículo. Mi esposa se unió, recordando detalles sobre reparaciones pasadas y avisos de la HOA que habíamos pasado por alto. Cuanto más encontrábamos, más claro quedaba el patrón: negligencia, mala gestión y una indiferencia calculada hacia todo lo que no beneficiara a la Junta. Antes de la medianoche, nuestra cocina era una sala de guerra. Carpetas abiertas, marcadores esparcidos, impresiones por todas partes. Ensayamos lo que traería el día siguiente, la votación pública, la última defensa de la Junta y la posibilidad, por mínima que fuera, de que Timber Oaks pudiera empezar de nuevo, más limpio y más fuerte. Olivia entró tambaleante, los ojos brillando de cansancio y curiosidad. «¿Ya casi termina?», preguntó. Asentí, arrodillándome junto a ella. «Casi. Y pase lo que pase, hicimos lo correcto, por nosotros y por todos los que tenían miedo de hablar». Me abrazó y me di cuenta de que estaba temblando. Después de acostarla, salí afuera, el aire espeso de verano. El silencio se sentía distinto, cargado, pero no solitario. Miré hacia arriba y vi las luces de los porches encenderse por todo el vecindario. Me golpeó una certeza. Esto nunca fue solo sobre una barbacoa o unas reglas. Se trataba de quién pertenece, de quién decide qué significa una comunidad. Había luchado por mi familia, pero ahora toda la cuadra estaba en la misma batalla. Revisé el montón de pruebas una última vez. Luego envié un mensaje a Daniels. «Estamos listos», respondió en segundos. «Démosles un espectáculo». Cuando el reloj marcó la medianoche, por fin me permití creerlo. Timber Oaks nunca volvería a ser el mismo después de mañana. A la mañana siguiente, Timber Oaks zumbaba con una tensión que se podía saborear en el aire. Apenas probé el café. Para las 8, los autos llenaban ambos lados de la calle cerca del parque. Los vecinos se dirigían hacia el pabellón, algunos con sillas plegables, otros con cochecitos, y muchos simplemente de pie en grupos, con rostros ansiosos pero expectantes.
Se oía el murmullo bajo de las conversaciones y el ladrido ocasional de un perro. La Junta había llamado a esto una sesión de emergencia, pero todos sabían lo que realmente era: un ajuste de cuentas público. El sheriff Daniels estaba cerca de la entrada, su uniforme impecable pero su postura relajada, las manos en los bolsillos, saludando a quienes llegaban. Mi aliado reacio y yo llevábamos nuestras carpetas a la mesa del frente, los nervios vibrando en mis dedos. Patricia y sus aliados de la Junta esperaban detrás de una mesa plegable, rostros tensos, miradas esquivas, su habitual confianza parpadeando en los bordes. Emily estaba sentada en un banco cercano, el teléfono listo, su bolígrafo marcando un conteo silencioso. Exactamente a las 9, Patricia abrió la reunión, su voz un poco demasiado alta a través del megáfono de batería. «Estamos aquí para abordar incumplimientos reiterados», declaró, fulminándome con la mirada por encima de las gafas, «y para votar sobre acciones adicionales». Pero no sonaba tan segura como antes. La multitud era más grande, la Junta más pequeña. Ella repasó su lista de quejas: parrilladas, reuniones, estructuras no autorizadas, incluso aromas excesivos. Cada acusación se sentía más débil bajo la luz de la mañana, especialmente mientras los vecinos negaban con la cabeza, susurraban o directamente se reían. Daniels dio un paso adelante, carraspeando. «Mantendremos esto civilizado», dijo con calma, «y estoy aquí para asegurar que el proceso sea justo. Nadie va a ser intimidado para que renuncie a sus derechos». Ella se tensó, pero no pudo responder. Llegó mi turno. Me puse de pie, las manos firmes, mientras hojeaba mis archivos. «Ya todos han visto las violaciones», comencé, mi voz resonando sobre la multitud. «Pero no han visto la historia completa». Levanté las reglas originales de la HEOA, señalando la falta de cualquier prohibición de azar. Solo una vaga cláusula sobre peligros de incendio, que incluso el inspector municipal había descartado. Esto no se trata de seguridad, se trata de control, de quién decide qué se siente como hogar. Expuse los registros, los míos, los de Mark, los correos de la ciudad, incluso el informe de mantenimiento que mostraba la negligencia de la Junta con las reparaciones comunitarias. Emily leyó una cita de su propio correo: «Si le damos una pulgada, se tomará una milla». La multitud se tensó. Se podía sentir la simpatía girando con el calor del verano. La presidenta de la Junta intentó interrumpirme, agitando la mano. «La Junta», empezó, pero Daniels la detuvo. «Ya tuvo su turno. Escuchemos a los demás». Uno por uno, los vecinos se levantaron. La señora Torres, hablando de la fiesta de cumpleaños que ella había cancelado. Otro padre que había recibido amenazas por colgar una bandera. Emily, leyendo declaraciones de otros demasiado nerviosos para asistir. Las historias se acumularon, cada una grieta más en los cimientos de la Junta. Él se levantó después, voz tranquila, pero clara. «Me uní a la Junta porque me importaba este lugar, pero no puedo quedarme callado mientras se usa como un arma contra gente buena. Necesitamos transparencia. Necesitamos cambio». La multitud murmuró en aprobación. Incluso algunos miembros de la Junta se veían incómodos ahora. Los dedos de Patricia se apretaron alrededor de su bolígrafo. «Si permiten esto, el vecindario se desmoronará», espetó, pero Daniel solo sonrió, cruzando los brazos. «O tal vez por fin empiece a unirse». Me giré, mirando a los ojos de cada vecino que alguna vez había mirado hacia otro lado, esperando evitar problemas. Si están cansados de tener miedo, ahora es el momento de hablar. Este también es su hogar. Vi cabezas asentir, algunas lágrimas y hasta aplausos. Cuando ella llamó a votación, destitución, multas, restricciones, el resultado fue inmediato. Manos se alzaron por todo el pabellón, algunas temblorosas, otras desafiantes, pero todas unidas. Daniels contó 2 veces, solo para asegurarse. «La moción de la Junta fracasa», anunció,
y por mayoría elegiremos un nuevo comité en la próxima reunión. El silencio. Después de la votación se sintió eléctrico. Por un instante, nadie se movió. Luego los vecinos comenzaron a aplaudir, unos pocos al principio, luego más fuerte, hasta que el aplauso llenó el parque. El sonido era áspero, desigual, pero real. Los niños gritaron, alguien rió entre lágrimas, e incluso los vecinos más reservados se unieron, aplaudiendo tanto por sí mismos como por mí. En ese momento, el viejo miedo se había ido, reemplazado por algo que no había sentido en años, orgullo por el lugar donde vivíamos y por lo que habíamos decidido ser. El poder de la presidenta de la Junta se rompió, allí mismo, frente a todos. Se desplomó en su silla, el rostro pálido, los labios apretados en una línea dura. Mark me dio una palmada en la espalda. Emily sonreía, las mejillas húmedas. Mi esposa me abrazó con fuerza, y Olivia rompió en lágrimas de felicidad. Me permití sonreír solo un poco, pero por dentro, el alivio y el cansancio me recorrieron como una lluvia de verano. Mientras los vecinos nos rodeaban, compartiendo agradecimientos, historias y nueva esperanza, me di cuenta de que habíamos hecho más que salvar una barbacoa. Habíamos salvado una parte de nosotros mismos y le habíamos devuelto a Timber Oaks un futuro. La reunión se disolvió en un torbellino de apretones de manos, risas y alivio largamente esperado. Se sintió como despertar de una larga pesadilla, una donde habías olvidado cómo sonaba tu propia voz, hasta que, de pronto, podías oírla resonando en una multitud. Los aliados de Patricia empacaron sus carpetas en un silencio rígido y avergonzado. Algunos se escabulleron en silencio, evitando cruzar miradas. Otros se quedaron, con el rostro sonrojado, mientras los vecinos ofrecían sonrisas cautelosas e invitaciones titubeantes a tomar café, como si probaran una nueva realidad donde todos podrían llevarse bien. Daniels se movió entre la multitud, dando unas palmaditas tranquilizadoras en los hombros y bromas suaves sobre mantener la paz, una hamburguesa a la vez. Se detuvo junto a mí, ofreciéndome un gesto de respeto que se sintió más como un relevo que como algo oficial. «Te dije que este pueblo aún tenía columna vertebral», murmuró. Emily lo captó con su teléfono, sonriendo mientras enviaba el clip en Olivia. Mi aliado reacio se mantenía un poco aparte, observando con un orgullo silencioso. Durante meses había sido la voz conflictuada en la junta, pero ahora estaba rodeado de vecinos agradecidos, algunos ofreciéndole las gracias, otros disculpándose por no haber hablado antes. «Hiciste más que salvar una barbacoa, amigo», dijo cuando finalmente llegó hasta mí. «Le diste a la gente permiso para vivir en voz alta otra vez». Caminamos a casa despacio, el aire impregnado con el olor a carbón y césped recién cortado. Los niños corrían delante, persiguiendo pelotas por los patios, su risa una música que no sabía cuánto extrañaba. Emily caminaba a mi lado, su mano en la mía, su sonrisa más ligera de lo que había visto en meses. Olivia saltaba alegre, un brazo alrededor de los hombros de su abuela. Por primera vez en mucho tiempo, el mundo se sentía posible. Esa tarde, la parrilla volvió a encenderse. Sin amenazas, sin multas, solo vecinos reuniéndose por el simple placer de hacerlo. Alguien trajo una jarra de limonada, otra familia agregó su propio plato de brochetas al banquete. Daniels, ya fuera de servicio, aceptó una hamburguesa con un guiño y se sentó en nuestra vieja mesa de picnic. La conversación abarcó desde recetas hasta recuerdos de infancia, ese tipo de historias sencillas que convierten a los extraños en vecindario. Incluso los hijos de Mark, antes reservados, se unieron a las risas mientras el cielo se oscurecía y las linternas de papel titilaban a lo largo de las cercas. Cuando cayó la noche, caminé hasta el borde de mi jardín, mirando hacia Timber Oaks. Las luces de los porches se encendían una a una, cada una un pequeño acto de desafío y esperanza. La casa de Patricia estaba a oscuras, sus ventanas cerradas, su césped impecable, pero vacío. Me pregunté si algún día encontraría su camino de regreso a esta nueva versión de la comunidad.
Por ahora, bastaba con que el control de la junta finalmente se hubiera aflojado, los viejos miedos reemplazados por algo frágil y nuevo. Olivia tiró de mi manga. «Papá, pon la canción», pidió con los ojos brillantes. Emily se unió a ella y juntos nos sentamos junto al fogón, mientras yo tocaba la guitarra que casi había olvidado que tenía. Las notas flotaban en la noche, atrayendo a algunos vecinos curiosos. No había necesidad de tocar en silencio. Nadie estaba contando decibelios. Por una vez no había nada que ocultar. Mientras tocaba, la multitud creció. Voces mezcladas, aplausos, incluso un canto algo desafinado. Era imperfecto, pero era nuestro. Mark brindó con su limonada, Daniel tarareó la melodía y Emily apoyó la cabeza en mi hombro. En ese momento, la lucha, el miedo y las reglas interminables se desvanecieron. Todo lo que importaba estaba allí. El calor, el sonido, la sensación de que el hogar volvía a significar algo. Habíamos luchado por más que una barbacoa o un patio trasero. Habíamos luchado por la libertad de pertenecer, de recordar, de celebrar la vida desordenada y hermosa que compartimos. Timber Oaks nunca volvería a ser igual. No después de esta noche. Esperaba que la historia resonara en cada casa que alguna vez había guardado silencio por miedo. Tal vez incluso le daría a alguien más el valor para alzarse. ¿Tú habrías defendido tu terreno? Dale like, suscríbete y cuéntame en los comentarios cómo enfrentarías a una Karen del HOA en tu puerta. La noche terminó no con un mazo, sino con la música de los vecinos. Juntos al fin, bajo un cielo abierto de posibilidades.